Vamos a hablar entonces de hoy, justamente para muchos, hoy que no tienen ni clases, no están trabajando. Bueno, se conmemora una fecha difícil, pero bueno, interesante también para que todos estemos al tanto y para que muchos también empiecen a meterse en lo que es nuestro pasado y nuestro presente. Estamos hablando del genocidio de Selknam y por eso vamos a estar hablando ahora con Antonella Guevara, parte también de ella es Selknam, y estamos hablando con ella, que también es la primera abogada dentro del pueblo Selknam. ¿Cómo estás, Antonella? Ay, ay, ay. Hay música. ¿Qué pasó? Carolina y Gonzalo te saludamos. Para que tenemos que cortar la música porque está sonando música, Antonio. Entonces estás vos y la música. Ahora sí, dame un segundo. Danos un segundo que estamos acomodando algo ahí. Antonella Guevara es integrante de la Suena comunidad. doble. Sí, suena doble. De la comunidad indígena Rafaela Ishton del pueblo Selknam. ¿Sí? No sé si está en Tolwyn ahora, ella reside ahí y generalmente está ahí. Ahora sí. Antonella, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, buenos días, Caro, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Estamos acá con Gonza Zamora también. Y Hola, bueno, Gonza. Hola, Antonella, ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿Estás en Tolwyn? Estoy en el lago. Mirá Ay, qué qué genial. lindo. Está hermoso. Ahí va. Día Para hermoso. ustedes. Tremendo. Antonella, bueno, un día importantísimo no solamente para la comunidad en general, sino también para todo Tierra del Fuego. ¿Y cuánto hace que se dictaminó que hoy iba a ser feriado provincial? ¿Tenés idea? ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, nosotros en el 2016 comenzamos con el planteo de la gobernadora de ese entonces de la provincia. No quisieron darle tratamiento a la legislatura porque hablábamos de la iglesia y no querían tocar el tema como tal, llamándolo por su nombre, ¿no? Como genocidio. Hicimos varios intentos también en la Cámara de Diputados y siempre teníamos como el mismo obstáculo, no hablar de la iglesia, ¿no? Y sobre los hechos que en ese momento acontecieron. Ajá. Y recién en el año 2021 tuvimos la oportunidad, porque los hermanos trabajando nuevamente en un proyecto y se Antonella, logró. Sí, te interrumpimos porque la verdad que se corta mucho el audio. Te vemos bien, pero se corta mucho el audio. Y se nos complica mucho entender lo que estás diciendo, pero no es solamente por el viento, sino que además hay algo en la comunicación. Entonces, no sé si no sé si tendrás un lugar un poquito más reparado, como me puedo ir a la camioneta, sí, a no hay ver, problema. Dale. ves ahí, por ejemplo, mejoró buenísimo y se escuchaba re bien, pero viste cómo son las comunicaciones. Por eso te digo, Sí, claro. capaz que adentro de la camioneta tenemos un poquito más estás un poquito más reparada como para que te podamos escuchar mejor. Venías diciendo que habían estado impulsando la posibilidad de que se declarara este día y había una resistencia por parte de qué gobernadora respecto de la iglesia. No me perdí en la En ese época. momento, en el gobierno de Roxana Bertone fue. Ok. Ujú. Ahí Sí, no había voluntad de avanzar porque justamente se trataba de hablar de genocidio. exacto. Y lo Bien. mismo sucedió en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, y nos dieron un proyecto de ley para darle tratamiento. Y cuando leímos los considerandos, la verdad que no reflejaban nuestros sentimientos, así que preferimos decirles que no, de no avanzar en esa calidad de trabajo, porque no representaba nuestros intereses ni lo que queríamos decir. Sí. Así que, bueno, recién en el 2021 se logró darle tratamiento en la legislatura gracias al trabajo de otros hermanos que continuaron con esta misma idea. Y hoy tenemos decretado por feriado provincial y denominándolo como tal, ¿no? Porque antes Claro, era el Día del Indígena Fueguino claro. y se confundía y se celebraba. Y no Ah, era una mira. fecha para celebrar. El Día del Indígena como si fuese algo, y en realidad era un momento, el 25 representaba una de las tragedias más importantes registradas por el propio Estado argentino. Ujú. Entonces era un día para conmemorar, para reflexionar y no para celebrar. Por Ahora, eso había que llamarlo como tal. sí, ¿es un decreto o es una ley? Es una ley. Ah, bien, bien. No, porque como en un momento Es la dijiste 29. decretado, Ujú. me dio miedo viste que un decreto vuela al toque, cambia gobierno. Sí, No, es una ley. es una ley. Claro, está muy bien.
Excelente. Ahora, bueno, entonces eso prosperó y al día de la fecha hoy se conmemora. ¿Y qué tipo de cosas crees que avanzaron desde ese momento y cuál es la lucha actual? Mira, a veces las fechas también para el Estado son bastante simbólicas y no representan los intereses reales de los pueblos originarios en la vida cotidiana, ¿no? De los pueblos de Tierra del Fuego. Hay cosas que sí, se puede decir que hay políticas de Estado que en materia de derechos han avanzado y otras faltan bastante, como por ejemplo reconocer la consulta previa, libre e informada a nuestras comunidades, que se dio en el hecho de las salmoneras, por ejemplo, que nos fue negado. Entonces, se reconoce por un lado los derechos y por otro lado de repente se vulneran, ¿no? Pero bueno, son procesos que también tenemos que atravesar y estamos dispuestos a dialogar y hacer todo lo que tengamos que hacer para poder llevar adelante y ejercer con dignidad cada uno de nuestros derechos. Y en la actualidad, justamente esos derechos, ¿cuáles son? ¿Cuáles se siguen postergando? Y cuáles son los que se siguen luchando, ¿no? De esa postergación, obviamente, cuáles son los que se siguen persiguiendo. Tema tierras, tal vez, sé que Te- es una Tenemos lucha la bastante fortuna. constante. Sí, a nivel Argentina, nuestros pueblos originarios claramente tienen esa dificultad. Nosotros no, porque nuestros ancianos han sido muy sabios en la lucha y han sido vanguardistas también, porque desde 1925 tenemos un territorio asignado por el Estado argentino, que son las 35.000 hectáreas que tenemos aquí en Tolwyn, y donde las familias de la comunidad tienen la oportunidad de desarrollar sus vidas, ¿no? Y poder conservar su tierra y trabajarlas. Ujú. Eso es importante porque si bien durante muchos años estuvo ausente el Estado, en estos últimos años hemos logrado como varios avances a través también de la Secretaría de Pueblos Originarios, con la Secretaría de Ambiente, con inclusive el Instituto Fueguino de Turismo. Así que la comunidad se está integrando de alguna manera y el Estado está integrando o readecuando su normativa pensando también en la propiedad comunitaria y no en la propiedad privada como tal. Y Antonella, estos cambios que ha habido en los últimos 2 años, yo diría, me parece que bueno, vos nos sabrás decir mejor si en términos prácticos, en términos simbólicos, seguros que sí, respecto del gobierno nacional, me refiero. Aunque yo no vi en el gobierno de Alberto Fernández que hubiera una política hacia los pueblos originarios que destacar, me parece que tampoco. Y empezó a haber esas tensiones, sobre todo con la comunidad mapuche en algunas provincias patagónicas. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Que tal vez, no sé si tiene implicancias en Tierra del Fuego directas, pero seguramente en comunicación con distintas comunidades de otras provincias de la Argentina pueden tener ustedes sí un panorama de lo que está ocurriendo en los últimos años entre el Estado argentino y las comunidades originarias. Sí, en términos generales, como les decía, todos los pueblos originarios del país no la están pasando para nada bien. Si bien no había políticas públicas claras y precisas para los pueblos originarios, porque siempre decimos lo mismo, desde lo discursivo dicen y aparecen, pero luego en la práctica no suceden. Y ha habido a lo largo de toda la historia de este país un abandono a las comunidades, por eso es que viven en comunidades de manera muy vulnerable, ¿no? Y este gobierno en particular, no solo con cosas simbólicas como por ejemplo la Guasigami, llamarlo roca, ha hecho cosas aparte de esas cuestiones simbólicas, Ujú. que quizás para algunos es simplemente un nombre, pero para nosotros representa nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia. Existe el desalojo permanente de las comunidades de sus territorios y está claro que quizás nuestro pueblo, por ejemplo, pudo trabajar sobre un título de propiedad y hacer todo el papeleo, pero otras comunidades no, de hecho prácticamente ninguna. Entonces el Estado no les reconoce sus derechos preexistentes, ¿no? De habitar en el territorio y poder llevar adelante ahí sus vidas como lo hicieron sus abuelos, sus bisabuelos y todos sus antepasados. Ujú. Así que son brutalmente desalojados, son violentados, son criminalizadas sus protestas, la están pasando verdaderamente mal. Se habla de que los pueblos originarios estamos en contra del Estado y somos antipatria y todas estas cuestiones, y la Ujú. verdad que nada más alejado de eso.
las comunidades están integradas a estos dos mundos y con mucho respeto han permanecido en sus lugares, eh, tratando de ser escuchados, tratando de que alguien los vea, de que los gobernadores de turno, los presidentes de turno los vean, y eso no ha sucedido. Y bueno, y de repente se empiezan a movilizar, empiezan a reclamar, y hoy las redes sociales permiten conocer en tiempo real las diferentes realidades, que antes eso no pasaba. Entonces, es como que ahora empieza a verse eso. Y después, bueno, el tema de los mapuches también tiene que ver con una cuestión periodística, de los medios hegemónicos que plantean que si son chilenos, que son argentinos, y hay un grave error al hablar de esto, porque, bueno, el pueblo Selknam está del lado chileno y del lado argentino, ¿no? Nosotros Ujú. habitamos la isla grande de Tierra del Fuego sin límites, sin fronteras. Entonces, eh, las familias se trasladaban de un lugar a otro, Claro. eh, y esos límites no existían. Entonces, mal podríamos decir que son chilenos o argentinos, son mapuches. Ujú. Claro. Te quería preguntar respecto a, vos sabés que estuve hace poco en Tolwyn y cerca de la Hostería Caiken hay una pequeña señalética que dice que es sitio histórico, patrimonio es. ¿Es ahí donde hay restos de, de Selknams? ¿Es ahí en ese costado de la ruta? Sí, Y, sí, tenemos muchos enterratorios en la provincia. En el año 2013 o 2012, es un decreto 888, si mal no recuerdo, se, se identificaron varios enterratorios, se declararon patrimonio histórico provincial y nosotros no podemos intervenirlos. Hemos presentado algunos reclamos y algunas propuestas, pero bueno, siempre el Estado presenta la cuestión del presupuesto y todas esas cuestiones. Quizás ahora podamos avanzar porque también se está trabajando con el Museo de la Comisaría Cami, mira. la antigua comisaría Cami. Entonces, en esa comisión consultiva hemos planteado el enterratorio de Tenenec y de dos hermanos más de nuestra comunidad. Recordemos que Tenenec fue el último chamán del pueblo Selknam que hizo, o sea, el último ritual del Jaín, que presenció la ceremonia. Así que para nosotros es un sitio súper importante bueno, que está abandonado lamentablemente. Ujú. Claro, porque recuerdo aparte cuando sucedió, y solo hay, nada, un cartelito que es nada, de 10 por Una 10. vergüenza. Y aparte que eso lo podés pisar, no hay algún resguardo, o sea, perfecto. Si vamos al caso, siempre hablando con gente también que se dedica a esto y te dice todo lo que es el costado de la ruta 3 tendría que estar todo reservado y las motos le pasan por encima, todo. Y Sí, es. la ruta pasó por ahí, nadie se había dado cuenta que estaba el cementerio. Pero bueno, es esto, ¿no? El Estado cuando reconoce algún derecho luego queda abandonado. Ujú, Entonces hay que trabajar fuertemente sobre sostener en el tiempo además esos sitios. Porque yo entiendo que el patrimonio al Estado le cuesta un montón sostenerlo. Cuando decimos, no sé, no derrumben tan casa, que es parte de nuestra identidad, es parte de, no sé, todo lo que es la parte arquitectónica de nuestro pueblo, en casas antiguas. Y bueno, y la realidad es que mencionarlos como patrimonio después implica que se tenga que destinar presupuesto que no destinan. ujú, Así que entiendo. es un problema. A nosotros nos encantaría que podamos nosotros poder hacernos cargo de eso y claramente no estaría en esas condiciones. Claro, pero bueno, sin dudas tienen planificado, tienen muchas intenciones de por lo menos, aunque sea preservar el espacio o al menos cercarlo de una forma un poco más, sí, justamente resguardarlo como corresponde, ¿no? Sí, ¿Crees que hoy en día se les da la suficiente visibilización o que cada vez más se intenta meter en las escuelas un poco la historia? no. Se trata de La realidad, preservar. somos nosotros, los de la comunidad, que trabajamos con las escuelas. Es una iniciativa propia de nuestra comunidad durante todo el año, no solamente en el mes de noviembre. Recorremos las escuelas y llevamos la cestería ancestral. Bueno, en Tolwyn ya hicimos 4 talleres de cestería gratuitos para las escuelas y en Río Grande hacemos charlas y acá también. Vamos a todos los colegios donde se nos invita en cualquier momento del año. Los invitamos a nuestro territorio a que conozcan las familias. Nosotros hacemos
todo lo posible para visibilizar al pueblo, visibilizarlo como un pueblo vivo, que habita el territorio, que conserva sus costumbres, que vive en comunidad, que tenemos un plan integral comunitario, de una planificación de desarrollo, y lo hacemos nosotros. Las maestras actualmente en las escuelas también están tomando muchísima conciencia, a pesar de que no está en la currícula, digo, o sea, todos recordamos cómo nos han enseñado sobre los pueblos originarios, como que estamos extintos en una foto en blanco y negro, y de repente nos sucede que los alumnos cuando llegan nos preguntan dónde está nuestra choza, cómo nos vestimos, por qué no tengo o no estoy desnuda con un cuero de guanaco. Y todo esto pasa porque en la escuela se le muestra esa foto y Claro. los chicos llevan su imaginación a ese momento. Entonces, bueno, siempre ahí interpelamos a las seños y les decimos que tengan este ejercicio de mostrar a la comunidad actual lo que hacemos, dónde estamos. Entonces les pregunto, ¿vos te comunicás igual que tus abuelos por carta, con tu abuela, con tu abuelo, con tu tío? Claro. No, me dice por WhatsApp. Y bueno, ¿y vos tenés vestidos de dama antigua o visten con galeras? No, me dijiste, y uso jean, me dicen las nenas. Entonces, bueno, y por ejemplo, ¿con qué te trasladas? ¿Usás carretas como tus abuelos? Eh, Claro, no. sí, sí, entiendo. El Y paralelismo para que se puedan entonces, dar cuenta, sí. claro, se quedan pensando, ¿y tu casa? Y mi casa es igual que la tuya. Entonces, es explicarles que en ese desarrollo, ninguno de ellos, o ninguno de todos nosotros, ustedes, ninguno se comunica, ni vive, ni viste, igual que sus tatarabuelos. Claro, lógico. Entonces, es una cuestión muy básica y que se pretende instalar que los pueblos originarios tienen que estar en esas condiciones, marginados, viviendo prácticamente en la pobreza extrema y que no tenemos como oportunidades de desarrollo, ¿no? De desarrollar nuestras vidas. Entonces, bueno, hay que hacer ese ejercicio de mostrarles que somos iguales, no Ujú, somos algo distinto. totalmente. Excelente. Antonella, y estamos hablando con Antonella Guevara, que es integrante de la comunidad Rafaela Ishton del pueblo Selknam. En su momento fue noticia muy importante cuando vos te recibiste como abogada. ¿Esa noticia quedó solo dentro de las fronteras de la Tierra del Fuego Argentina o es algo que que tuvo importancia también para otras comunidades ver cómo una hermana de los pueblos originarios terminaba una carrera que supongo yo además que te puede dar herramientas también para dar este tipo de discusiones que estamos conversando? Es que sí, en mi caso tuve que estudiar porque la comunidad tenía muchos conflictos y no podíamos de alguna manera defendernos porque no teníamos recursos económicos. Y pelear con el Estado, pelear con el Poder Judicial, pelear con el Poder Legislativo, son los poderes del Estado, digo, y Claro. nosotros en una situación completamente de vulnerabilidad total. Y encima en ese momento sin posibilidades de tener una comisión directiva. Hoy tenemos una comisión directiva en la comunidad, yo soy vicepresidenta, está Juan Suárez como presidente, tenemos varios chicos que somos un gran equipo de laburo, que todos trabajamos ad honorem para nuestro pueblo. Durante más de 15 años venimos trabajando incansablemente y en eso tuve que ponerme a estudiar y no terminó, o sea, eso que vos hablas de la noticia sí trascendió a otros países, porque bueno, llamó la atención y muchos se preguntaban por qué es noticia, si hay tantos abogados, y de hecho hay abogados indígenas en este país muy reconocidos, pero bueno, nuestra provincia fue la última provincia en ser conquistada, colonizada, Ujú. y nuestras familias solo pasaron 139 años. Entonces, imagínate que nosotros tenemos muy poquitas generaciones de nuestras abuelas en el poder, hablábamos hoy del desarrollo, ¿no? En poder desarrollarnos. em, y parte de ese desarrollo tiene que ver también un poquito hoy con la educación occidental, que es en el mundo en el que vivimos y que de alguna manera nos maneja. Entonces yo le decía, mi mamá no tuvo esta oportunidad, mi abuela mucho menos, mi bisabuela impensado, todas mujeres casadas, no solo mi familia, ¿no? Sino todas las mujeres en general de nuestro pueblo fueron violentadas, no solo porque las despojaron de sus familias, de sus hijos, sino que además fueron tomadas como esposas, hijos producto de violación, muchísima violencia intrafamiliar. Era imposible, impensado que ellas pudieran desarrollarse como mujeres.
mi bisabuela Enriqueta cuenta siempre que ella tallaba medio escondidas y que el español se enojaba cuando ella tallaba, ¿no? Y Claro. le rompía sus trabajitos. Claro, porque vos sos nieta de Entonces, Enriqueta Gastelumendi, exacto, nada más y nada menos. Algunos sí, recordarán todavía, yo me acuerdo, patente, ahora está la casa de mariscos ahí, me parece, donde estaba la casa de sí, Enriqueta. Sí. Uno pasaba caminando por San Martín, mi papá tiene un montón de entrevistas hechas con ella, Claro. que estarán en el museo, supongo. Y vos la veías en la ventana haciendo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y sus tallas. Ella le Sí, las decía sus tallas. trabajitos con total humildad, Es pero era cierto, tan genial, era algo tallaba. tan Y vos la increíble que veías ahí en la ventana, la señora, y la señora veía pasar a la gente, digamos, y sí, era estaba ahí. su pueblo, digamos, Exacto. ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. espectacular. Y ella canalizaba a través de la talla, claramente, porque todas sus tallas representan a la flora y la fauna de Tierra del Fuego, el rostro de su familia, ¿no? De Claro. su familia originaria. Entonces, esta noticia, como te decía, de repente fue noticia porque eh, soy la primer profesional después de varias generaciones. Si bien son pocas generaciones, somos muchos. Son Claro. todas familias muy numerosas, 5, 9 hijos, 8 hijos. Entonces, recién a partir de mi generación en adelante, se empezaron a recibir diferentes hermanos de mi comunidad. Hoy tenemos un médico, que casualmente también es mi hermano. Ah, mirá. Tenemos una arquitecta, tenemos docentes, empiezan a ocupar lugares de relevancia en la comunidad científica para poder también dar batalla y poner palabra, porque la realidad es que lamentablemente el sistema te expulsa y te toma así, viste, como muy por arriba y no y lamentablemente tener un título y ser un profesional te permite o te abre puertas para sentarte en los lugares donde también se toman decisiones y se escriben cosas. Que nuestro pueblo nunca escribió nuestra historia. Recién tenemos a Miguel Pantoja, que él ha escrito un libro del genocidio. Margarita, que ha empezado a escribir su libro ya desde como mujer, como Sí, grande, ¿no? sí. No en su juventud. Entonces, bueno, eh, fue noticia porque fui la primera y porque nuestro pueblo tiene muy poquitos años de civilización, por así decirlo. Entonces, bueno, por eso. Los otros llevan 500 años de resistencia, nosotros Sí. solo 139 años. Mientras se discutía el 9 de julio, el pueblo quiere saber y todas estas cuestiones en Buenos Aires y en diferentes lugares del país, nosotros acá estábamos en otro, ¿viste? En otro, Sí, en otro plano. Viste que claro, vos imaginate que acá llega a todo mi tarde. Sí. tatarabuela la exhibieron en el pabellón argentino en un museo humano y la hicieron parir a su hija. Y vos ves las fotos y es impactante porque Claro, em, nuestras familias con sus con su ropa, con sus cosas, ¿no? Ajá. Sus todos sus atuendos. cestos, sus perros, y vos veías en la escalera toda la gente mirándolos como o sea, los exhibían como algo, Como un objeto. eh, como un sí, yo te objeto, diría como como si los fuera bárbaros, los sí, o como un salvajes, zoológico. los brutos, Claro, Claro. exacto, eran claro, zoológicos humanos. claro. Entonces nosotros venimos de eso y por eso fue noticia, no es porque, oh, es abogada, no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más profundo que en el análisis muy superficial no se puede comprender. Claro, claro. Antonella, Excelente. muchas gracias por tu tiempo, muy amable en atendernos y bueno, y que nos contaras, digamos, todos estos detalles que tienen que ver con el hecho de representar a una comunidad indígena, como es el caso tuyo Tan con los importante. Selknam, Ujú. pero que es algo que se traduce a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, a ustedes chicos, y esto, ¿no? Poder tratar de también concientizar a las familias de que el 25 no es justo un fin de XXL, que es mucho más que eso, y que los invitamos a reflexionar, a conocer la historia y además a ser parte de las actividades que la comunidad realiza durante todo el mes, para que ellos puedan conocer la historia, porque en esta provincia hay mucha gente que no nació aquí, que ha elegido el lugar para vivir junto con sus familias, pero que bueno, que tiene una historia y que los invitamos a conocerla. Claro. Acá te mando un saludo a Moisés Solorza, dice un enorme abrazo abrazo, salud y respeto a la India Guevara de mi parte. Así te dicen. Así me dicen la India, y le dicen la India desde Enriqueta para adelante prácticamente a Claro. todas las mujeres de nuestra familia. Es un poco en honor a ella y un poco creo que por el pueblo. Nosotros lo tomamos de manera muy cariñosa, así que sí, me dicen la India Guevara, a ella le decían la India Varela. ¿Y a ella Varela por qué? ¿Por qué era el apellido del marido? ¿Qué era Varela? Era el apellido del marido, el español, y ella Ah, no.
no le era de su agrado. Ella quería que le dijeran Enriqueta Gastelumendi, Claro. porque había Ah, sido Yo la tengo una así mujer muy como Enriqueta triste. y Gastelumendi. sí, Exacto, Claro. exacto. Y ella además lo pedía que la llamaran por su nombre, y no por el apellido de Varela. Pero bueno, en la sociedad está instalado de esta manera, y nosotros sí, obviamente, tratamos de llamarla como Enriqueta Gastelumendi o la India. Está Claro. bien la India, no hay problema. Y entonces mi mamá, a mí en mi trabajo, en el entorno más íntimo, a todos nos dicen la India, pero, pero de manera muy afectiva. Antonella, gracias por tu muchas tiempo, muy gracias. amable. Dale. Que estés muy bien. Saludos a todos, Chao, muchas Hasta hasta gracias. luego. luego. Antonella Guevara, integrante de la comunidad indígena Rafaela Ishton del pueblo Selknam. Estábamos hablando con ella porque, bueno, hoy justamente es aniversario de una de las, iba a decir una de las matanzas más importantes, pero es interesante lo que decía Antonella, que es una de las que está registrada. Claro, ahí está. Entonces, como está oficialmente registrada por parte del Estado Ujú. Nacional, permite de alguna manera, por lo menos es Enmarcarlo. sí, una foto, una radiografía de un momento histórico en el que evidentemente era como lo que quedaba de la famosa conquista del desierto, digamos, ¿no? Exacto. Ir avanzando sobre el territorio, Ujú. ocupando el territorio que en realidad tenía personas viviendo y que fueron o despojadas directamente Sí, que a no fue sangre y una. fuego, o explotadas, o como decía Antonella, casadas con algún Fin. criollo o algún español, ¿no? Con situaciones que violentan, por supuesto, todo concepto de los derechos humanos, que son muchas cosas que se han trabajado, sobre todo en los últimos 50 años en el Ujú. mundo. En Sí. ese momento no existían, básicamente. No, tal cual. Y aparte clave esto que dice, ¿no? Que haberlo presentado a la legislatura, que inclusive hoy, a siglo XXI, tener que explicar cosas en donde se trataba de correr de lado el tema de la iglesia, que en ese momento muchos decían, pero ellos querían hacer un bien. Sí, pero si se estaban dando cuenta que no estaban haciendo un bien, no es que querían Sí. hacer un bien y estaban haciendo. Bueno, fue el año pasado que Gente que caía en la. no quiero decir mal cuál es su responsabilidad dentro de la iglesia, pero en definitiva un obispo, un padre, un cura, no sé bien qué, pero el que está a cargo de la misión salesiana en Río Grande, Sí. que hizo en alguna, no sé si fue en una misa o qué, pero hizo declaraciones planteando de alguna manera, pidió disculpas. Ok. Se Y resarció. fue bueno, no sé si con pedir Pidió disculpas disculpas. alcanza, ¿no? No sé si solo con pedir disculpas Bueno, alcanza, pero fue también anotado, por decirlo de alguna manera, registrado el año pasado como es un hecho particular. Esto no pasaba, que la Iglesia Católica pidiera disculpas. Creo que mucho eso tiene que ver con el legado del Papa Francisco, seguramente. Por supuesto que es insuficiente. Pero ya es un montón y más de la iglesia salesiana que sabemos que es la que. Pero es una forma de reconocer también, che, nosotros fuimos parte de esto. Y sí. Porque El Monseñor Faniano. algunos lo cuentan como, bueno, lo que hacían los salesianos era a los integrantes de los pueblos originarios que se quedaban sin vivienda porque los estancieros avanzaban o se enfermaban o lo que fuera, la iglesia los acogía. Bueno, buenísimo, sos la cara bonita de un sistema que lo que está haciendo es de puro despojo. Ujú. Entonces ahí hay una participación también grotesca. Sí, o dejar que justamente vivan con los salesianos sabiendo que después iban a trabajar en la estancia y en la estancia les daban Claro, de pago 1 litro de vino. claro. Terminaban muertos, obviamente. Sí.